Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a desarrollar unos ejercicios ahora con base en asientos contables horizontales. Ya habíamos visto en cuentas T, ahora vamos a desarrollarlos en asientos contables horizontales. Para ello vamos a desarrollar el mismo parcial que ustedes estuvieron realizando y que presentaron en estos días. Entonces lo primero, pues aquí tenemos los datos, tenemos la información que nos suministra el docente, que son los servicios, honorarios, compras, las tarifas de retención, de IVA, de ICA. La primera, el primer registro contable dice: se constituye la empresa Emconte SAS con un capital de 500 millones de pesos, el cual fue pagado en su totalidad por los socios, 5 en total, en cheques. La empresa se dedicará a la comercialización de equipos médicos. Bien, lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros recibimos un cheque no quiere decir que está en el banco, no. Nosotros recibimos el cheque en la empresa, ¿sí? Allí por ninguna parte dice que se consignó en la cuenta de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa apenas se está constituyendo, la empresa todavía no ha abierto una cuenta en un banco, ¿sí? Entonces, pues, allí por ese lado, pues no se recibe en banco, o sea, eso está en caja. Bien, eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Vamos a elaborar un marco aquí, ¿sí? En estos registros vamos a hacer aquí en cuentas T, vamos a armar esto, ¿sí? Para que ustedes vean. Entonces aquí en esta primera caja, o aquí vamos a escribir el código, el nombre de la cuenta, ¿sí? El nombre de la cuenta. Aquí vamos a escribir una columna que se denomina parcial, una columna para el debe y una columna para el haber. Entonces ya tenemos aquí el formato del registro contable, cómo lo vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, pues lo primero que vamos a utilizar también aquí, vamos a utilizar ya el plan de cuentas. Entonces el plan de cuentas, como lo pueden ver aquí a la izquierda, está el plan de cuentas, ¿sí? Aquí pues está el catálogo de cuentas que está dentro del archivo que se envió al principio, que se llamaba principios de contabilidad, al inicio. Bien, entonces pues dice que los socios constituyen la empresa, entregan el dinero, lo entregaron en cheque. ¿Se lo entregan a quién? Pues a quien esté encargado en su momento, a alguno de los socios que está para conformar la empresa, en fin, todo. Alguna de esas personas se les entregaron los 5 cheques. Entonces, ese dinero lo recibe ¿quién? La caja de la empresa. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a alinear esto aquí a la izquierda. ¿Sí? Entonces, la caja de la empresa. Entonces dice, acá en la izquierda en el catálogo dice 1105, ¿sí? Caja es una cuenta real de activos, ¿sí? Real de activos, se inicia con el 1, ¿sí? Es real de activos, se inicia y aumenta con él por el debe. Entonces, el nombre de la cuenta se llama caja. Caja, ¿verdad? Bien, vamos a utilizar las subcuentas. Entonces, este es caja general que se llama 110505, el código que vamos a utilizar, con el cual vamos a identificar lo que se denomina caja general, o sea, cuenta y subcuenta, caja general. Bien, entonces aquí en el parcial vamos a escribir cuánto se recibió en dinero, ¿sí? Entonces el cheque es dinero, entonces se recibieron 500.000 pesos. ¿Sí? Vamos a elaborar aquí, vamos a colocarle a esto aquí el formato, ¿sí? Aquí en número, en el menú número, aquí vamos a colocarle personalizada y aquí vamos a utilizar este formato que está aquí, que es signo pesos, ¿sí? Sin centavos. Listo, entonces aquí le falta un cerito a esto aquí, correcto. Aquí, entonces aquí tenemos 500 millones de pesos. Sí, vamos a ampliar un poco las celdas para que quepa la información. Listo. Entonces, 500 millones de pesos. Aquí vamos a cerrar esta celda poniéndole una línea gruesa allí. Entonces es auxiliar, ¿sí? Entonces en el debe, ¿sí? En el debe vamos a registrar, ¿sí? Los 500 millones de pesos con que inicia la empresa, ¿sí? Aquí están 500 millones de pesos.
Y la contrapartida en el haber, ¿por qué? Porque por partida doble nos dice que lo que se escribe en el lado izquierdo de una cuenta, ¿sí? El valor que se escribe en el lado izquierdo de una cuenta le corresponderá un valor por uno o más valores por igual, uno iguales cifras por igual valor en el lado derecho. Entonces ya tenemos el lado izquierdo, que es el debe, ahora nos falta el lado derecho, el haber. Entonces, ¿de dónde vino ese dinero? Ah, los socios lo entregaron. Ah, entonces, como son los socios quienes están entregando, entonces nos vamos al plan de cuentas y aquí vamos a encontrar el patrimonio. Eso constituye el patrimonio de la empresa. Entonces, patrimonio es una cuenta real, ¿sí?, de patrimonio, ¿sí? Y se inician con el código inicia con el número 3, ¿verdad? Entonces aquí está patrimonio, 3 patrimonio, correcto. Bien, entonces nos dice que la cuenta se llama 3105, capital suscrito y pagado, 3105, ¿sí? Entonces el capital suscrito fue de 500 millones y el pagado fue de 500 millones. Entonces le vamos a colocar el nombre de la cuenta, capital suscrito y pagado. Y pagado. Sí. Esto, capital suscrito y pagado. Ya aquí un poquito. Vamos a reducir el tamaño para que se vea mejor. Listo. Aquí. Bien, entonces capital suscrito y pagado. ¿Sí? Entonces, ¿qué subcuenta vamos a utilizar? Como se suscribió el total, ¿sí? O sea, el capital autorizado fue de 500 millones, entonces 310505, ¿sí? Capital autorizado. Fíjense que ya se nos está volviendo un poco más compleja. ¿Sí? ¿Cuánto fue el capital autorizado? El capital autorizado es el total del capital, 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. ¿Sí? Bien. Capital por suscribir. No quedó nada por suscribir. ¿Por qué? Porque todo lo suscribieron y todo fue pagado. Luego entonces el capital autorizado es igual al capital suscrito y pagado. Y cerramos esta cuenta aquí en el parcial. Sí, vamos a poner en negrita esto. Y capital suscrito es una cuenta de patrimonio real, del patrimonio que se inicia y aumenta por el haber. Entonces en el haber vamos a registrar ¿cuánto? Pues el valor del capital, 500, perdón, aquí un 0, 500 millones de pesos. Entonces ya ahora aquí cerramos esta cuenta aquí. Vamos a cerrar con una línea allí. Y vamos a sumar, entonces con el símbolo de sumatoria, cerramos allí 500 y corremos esta fórmula aquí al lado y entonces pueden darse cuenta. Y ahora debajo de esta cifra vamos a colocar una línea doble, aquí vamos a buscar la línea doble, aquí está la línea, una borde doble inferior, listo. Y con eso cerramos ese registro contable y aquí anotamos totales. ¿Sí? Totales. Entonces aquí ponemos esto en negrilla. Vamos a adornarlo aquí un poquito. Vamos a ponerle una flechita. ¿Sí? Con esto y listo. Entonces aquí lo alineamos al lado derecho y ya tenemos el registro, ¿verdad? Este es el primer asiento contable. Ya no en cuentas T, sino en un estilo horizontal. Entonces, como pueden ver, fíjense que es sencillo también, ¿sí? Pero ya vamos a utilizar códigos. Fíjense, ya estamos utilizando códigos de caja y el de patrimonio, el nombre de la cuenta, ¿sí? Y estamos utilizando subcuentas y los valores. Siempre en la columna de parcial van a ir los valores de las subcuentas. Los valores que aparecen en las subcuentas van a ir en la columna del parcial. Y en el debe, ¿sí?, va a ir donde, en donde aparece el nombre de la cuenta con el código, ahí irá el valor en esa línea. Igual en el capital, fíjense, en el capital en esa línea va en el haber, mientras que las subcuentas van en la cuenta del, la columna del parcial. Y de esa manera pues tenemos el primer registro. Entonces dice que debemos darle allí a eso,
cuál fue el motivo del registro contable. Entonces dice, para registrar la apertura de operaciones de la empresa Encontré SAS. Ese es el motivo del registro contable. Entonces, fíjense qué sencillo, ¿sí? La forma como lo vamos a hacer. Bueno, la segunda operación nos habla de que la empresa abre una cuenta corriente en el banco. Ahora es cuando vamos a abrir la cuenta. ¿Por qué? Porque todavía apenas estábamos constituyendo la empresa. Entonces, ¿la plata está ¿dónde? En caja. Aunque fue en cheque que recibimos la plata, siempre va a llegar a caja primero. A menos que diga, por ejemplo, el cliente o el socio o la persona que entregó el dinero la consignó directamente al banco. En ese caso, allí sí vamos a utilizar ya una cuenta distinta. Ya no será caja, sino banco quien recibe el dinero, pero en este caso no. Bien, vamos a copiar este título de aquí arriba, esta barra que tenemos aquí, vamos a copiarla. Vamos a colocarla aquí debajo para hacer el registro ¿de qué? De la segunda operación. Dice, la empresa abre cuenta corriente en el Banco Colombia con dinero existente en caja. ¿En caja cuánto hay? Hay 500 millones de pesos. Entonces dice, ¿quién recibe el dinero? El banco. Entonces, bancos acá nos vamos aquí al catálogo. Entonces aquí tenemos, mire, 1110 bancos. Entonces aquí escribimos 1110, ¿sí? Bancos, bancos, ¿sí? 1110 bancos. Vamos a alinear esto a la izquierda. Aquí alineamos a la izquierda la cuenta bancos. Entonces dice 111005 moneda nacional. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que la cuenta se abrió en un banco dentro del país, dentro de Colombia. Entonces se llama moneda nacional. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto recibió el banco? Recibió 500 millones de pesos. ¿Sí? 500 millones de pesos. Utilicemos este formato también. Aquí, correcto. ¿Sí? Vamos a utilizar estos formatos aquí también para que sea el mismo que vayamos a utilizar aquí. Bueno, bien, listo. Entonces, listemos esta línea de aquí. Sin bordes, listo. Entonces, recibió el dinero. Entonces, ¿quién recibe la cuenta? Bancos, sí, la cuenta de banco recibe el dinero, sí, en el parcial para decir que es una cuenta en moneda nacional. Entonces, aquí vamos a registrar, sí, la cifra que son 500 millones que recibió ¿quién? El banco. ¿Y de dónde salió el dinero? Salió de la caja, es decir, lo teníamos aquí. ¿Sí? Y lo pasamos al banco. Entonces escribimos 1105 caja, ¿sí? Y la subcuenta, la misma que tenemos arriba, ¿sí? 1105 caja general. Perdón, aquí debajo, listo. 1105 caja general. 1105 05. Ahora sí, caja general, ¿verdad? ¿Y cuánto entrega caja general? Perdón, aquí nos faltó un 0, correcto. ¿Cuánto entregó caja general? Pues todo lo que había en caja, que eran ¿cuánto? 500 millones de pesos. Sí, entonces utilicemos este mismo formato para que nos dé ahí los puntos y el signo peso. Y aquí entonces el dinero sale de caja, quiere decir que ya no tenemos dinero en caja. Entonces, caja es una cuenta real del activo que se inicia y aumenta por el debe y disminuye por el haber. Entonces, aquí en este momento, fíjese, caja está registrada en el haber y está disminuyendo, o sea, ya no tenemos dinero ¿dónde? En caja. Entonces, eso utilizamos aquí, vamos a cerrar este borde aquí con esta línea gruesa, ¿sí? Y sumamos, ¿verdad? Utilizamos el autosuma para decir que allí, ¿sí? El saldo total de esa cuenta, corremos la fórmula aquí,
y a este le colocamos la barra doble inferior, el borde doble inferior, y fíjense ya, vamos a copiarnos este formatico aquí para no tener que estar haciéndolo en cada momento. Listo, totales, ¿sí? ¿Para qué utilizamos ese registro? Ah, bueno, para mostrar que el dinero, ¿sí?, que estaba en caja se trasladó al banco. Entonces dice, para registrar la apertura de cuenta corriente en Bancolombia, ¿sí? Listo. Entonces, ya con eso, fíjese, ya tenemos los dos primeros registros contables con base en asientos horizontales. Entonces, fíjense que es sencillo, no ofrece nada distinto. Fíjense que aquí, por decirlo así, debe y haber, es como una cuenta T aquí, ¿sí? Pero ya estamos utilizando ¿qué? Codificación del plan de cuentas, ¿sí? Y estamos utilizando una columna adicional que son los parciales. Entonces esas cuentas parciales van a servir, estas columnas parciales van a servir para detallar qué auxiliares son los que se van a mover en cada una de las cuentas. Entonces fíjense, es sencillo. Vamos con el tercer registro contable. Utilizamos esta barra, vamos a seguir utilizándola, ¿sí? Copiemos esta barra aquí, listo. Vamos a insertar aquí unas líneas, y entonces dice, la empresa arrienda un local comercial por un valor de 2 millones de pesos mensuales más IVA. El IVA de este movimiento, de este tipo de actividades es el 7%. Y se cancela el valor de los días desde esta fecha hasta el 30 de enero de 2020 y gira un cheque. Ahora es que ya giramos el cheque, ¿por qué? Porque ya tenemos abierta la cuenta, ¿dónde? Aquí en el banco, fíjese. Bien, entonces ahora ¿qué sucede? Pues dice, vamos a arrendar el local. Dice que pagamos desde el día que, desde el día 7 hasta el día 30, o sea, 23 días, ¿verdad? Entonces hagamos la operación primero por aquí, vamos a tratar de hacerla por aquí. O sea, esto debíamos hacerlo, bueno, vamos a abrir una celda aquí, una hoja, perdón. Entonces vamos a colocar aquí formato de número para hacer la operación con miles, listo, bien. Entonces dice que el arriendo son 2 millones de pesos mensuales, ¿verdad? 2 millones de pesos, ¿verdad? Dice, ¿por cuánto? Por 30 días, ¿verdad? Entonces dice, vamos a hallar entonces cuánto corresponde por cada día de arriendo. ¿Sí? Son 66.667 pesos. Ahora eso lo vamos a multiplicar por ¿cuántos días? 23 días. 23 días. Entonces ahora 66.000 por 23 nos da 1.533.333 pesos, y nos venimos aquí nuevamente a la hoja 1 donde tenemos el ejercicio, ¿verdad? Ah, pero ojo, estos 1.533.000 dice que tienen un IVA, ¿sí? Un IVA del 7%, ¿sí? Este es el valor mes. Estos son los días totales. Este es el valor de un día de arriendo, ¿sí? Perdón. Este es el valor de un día de arriendo. Estos son los días y este es el valor mes. Ahora sí, listo. Entonces este es el número de días a pagar, ¿sí? ¿Son cuántos? 23 días. Eso da un total, ¿sí?, de 1.533.000, un subtotal, más bien, perdón, un subtotal de 1.533.000. Ahora el 7%, entonces vamos a multiplicar ese 1.533.000 por el 7%, que es el IVA. Entonces fíjese, el IVA son 107.333 pesos. Entonces la operación total de lo que tenemos que pagarle al
arrendador, ¿sí?, es de 1.533.333 más 107.000, que es el IVA, es 1.640.667, ¿sí? Pero nos dicen, mire, acuérdese que tiene que hacer una retención en la fuente. Entonces dice que la retención en la fuente por arrendamiento es del 3.5%. Entonces, rete fuente 3.5%. Entonces, ¿a qué le vamos a sacar la retención? Pues al valor sin IVA, es decir, ¿a quién? Al 1.533.000. Lo vamos a multiplicar por el 3.5%. Entonces, la retención en la fuente es de 53.667. Quiere decir que al arrendador le vamos a entregar solamente 1.587.000 pesos, ¿sí?, a pagar. Entonces ya tenemos allí los datos. Ahora entonces nos venimos acá nuevamente. Entonces nos venimos a hacer el ejercicio aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante que debemos hacer y tener en cuenta? Que siempre debemos hacer dos registros. Un primer registro que es la causación, ¿verdad? La causación. Entonces, la causación del evento es que nosotros, ¿sí?, tenemos un gasto, porque el arriendo es un gasto para la empresa, ¿verdad? Entonces, nos venimos acá al catálogo de cuentas, buscamos gasto, comienzan por el número 5, por el 5, aquí están por el 5, aquí están gastos, se inician por el número 5. Entonces busquemos arrendamientos, ¿verdad? 5110 honorarios, 5115 impuestos, 5120 arrendamientos. ¿Qué estamos arrendando? Un local, ¿verdad? ¿Sí? Construcciones y edificaciones. Entonces tenemos entonces 5120 y 5120 10. Entonces nos venimos aquí nuevamente. Entonces dice 5120 arrendamientos, el gasto, ¿verdad? Vamos a alinear a la izquierda, perdón, aquí, correcto, y vamos a introducir otras líneas más para que nos quede espacio suficiente y no tengamos enredos allí. Entonces 5120, decíamos que 5120 10, porque es un local comercial, una construcción. 5120 10, entonces son construcciones y edificaciones, ¿verdad? Entonces ya tenemos el debe, el gasto, ¿verdad? Nos dice que el gasto, primero vamos a registrar la subcuenta. Entonces, ¿cuánto fue el gasto total de arrendamiento? Tendremos que ¿cuál es? El 1.640.000, es decir, los 10 a pagar más el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es un mayor valor del gasto en este momento. O sea, 1.640.667. Ese es el... Entonces vamos a colocarle aquí esto, el signo peso, para que lo vayamos aquí en el menú, número personalizado, y este que tenemos aquí que no tiene centavos. Correcto, entonces ya tenemos allí el valor. Bien, entonces ya tenemos este primer debe, ¿verdad? Este primer debe, listo. Ahora, dice, es la causación, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Aquí retuvimos, ¿verdad? Se hizo una retención de un dinero. ¿Cuánto? 53.667 pesos. La retención se constituye en un pasivo, porque eso no es de la empresa, ¿sí? Eso no es de la empresa. Entonces nos venimos aquí al plan de cuentas y entonces buscamos por aquí, ¿sí?, 25 obligaciones laborales. Aquí tenemos una cuenta 2465, retención en la fuente, ¿sí? 2465, retención en la fuente. Entonces nos venimos acá, entonces decimos que 2465, el código, ¿verdad? Retención en la fuente, ¿verdad?
Y la subcuenta, ¿por qué fue? Por arrendamiento. Entonces dice 2465 retención en la fuente, ¿verdad? Y buscamos por aquí, aquí está arrendamiento con el código que 246530. Entonces 246530 arrendamientos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto fue la retención en la fuente? Ah, mire, son 53.667 pesos, ¿verdad? 53.667, ¿sí? Y cerramos esto porque ya no tenemos más subcuentas para esa cuenta, 2465. Bien. Ahora, ¿verdad? Entonces, tenemos que registrar ahora también qué. Pues cuánto le vamos a quedar debiendo. Ah, bueno, perdón, aquí se me olvidaba. Aquí en el debe, ¿verdad? En la 5120, en la cuenta, vamos a registrar el valor, ¿verdad? 1.646.67. Y en el haber vamos a registrar los primeros 53.667. Fíjense que comienza por dónde, por el 2, es un pasivo. Los pasivos son, o sea, la retención en la fuente es una cuenta real del pasivo, porque eso no es de la empresa, lo debe la empresa, ¿sí? Que se inicia y aumenta por dónde, por el haber, mire, por el haber, está iniciando por aquí, bien. ¿Y qué pasa? Que quedamos debiendo un dinero, ¿cuánto? 1.587.000 pesos. ¿A quién se lo quedamos debiendo? Pues al arrendador. Entonces nos venimos aquí, buscamos, o sea, lo que debemos entonces es una cuenta por pagar, ¿verdad? Una cuenta por pagar. Entonces tenemos que buscar aquí, ¿sí? En las cuentas, ¿sí? Una que nos diga, que nos hable, ¿sí? Acerca de en dónde podemos hacer el registro. Entonces, mire, aquí tenemos, por ejemplo, arrendamiento. Busquemos qué cuenta es esta. Ah, mire, se llama costos y gastos por pagar. Costos y gastos por pagar. O sea, el arrendamiento es un gasto para la empresa. Entonces, aquí está una subcuenta que se llama arrendamientos. Entonces nos venimos aquí, 2335, que se denomina costos y gastos por pagar, ¿verdad? Con la subcuenta ¿cuál? 233540, 233540, que se llama arrendamientos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto le quedamos debiendo al señor o a la empresa? 1.587.000 pesos, 1.587.000 pesos, ¿verdad? Y cerramos aquí esto porque ya no tenemos más subcuentas aquí. Comienza por el 2, quiere decir que es un pasivo, ¿sí? Costo y gasto por pagar es un pasivo que se inicia aumentándose por dónde, por el haber. Entonces aquí vamos a escribir el mismo valor, 1.587.000 pesos. Cerramos este asiento aquí, le colocamos la doble línea, ¿sí? En el borde, la doble línea inferior, y sumamos, ¿verdad? Sumamos aquí este valor aquí, corremos la fórmula y fíjense que lo que me da en el lado izquierdo es 1.646.67 y en el lado derecho también me da 1.646.67, ¿sí? Quiere decir que se cumple la partida doble y ese es el registro de la causación. Vamos a copiar este formatico de aquí. Listo, vamos a... perdón. Copiar, pegar, listo, totales. ¿Y cuál es el concepto de esta operación? Entonces registramos, ¿verdad? Se registra la causación del arriendo del local comercial, ¿sí? Bien, entonces ya registramos la causación, entonces ahora tenemos que hacer el pago, porque ya se pagó de inmediato, se giró un cheque, entonces vamos a hacer eso enseguida. Entonces, ¿qué sucede? Pues al nosotros pagar ese dinero, pues ya no vamos a quedar debiendo nada. Luego, entonces, las cuentas del pasivo se inician y aumentan por dónde? Por el haber, y disminuyen por dónde? Por el debe. Entonces tenemos que registrar esta cuenta. Vamos a copiarnos este formato de aquí. Listo.
pegamos allí, porque esa cuenta la vamos ahora a debitar. ¿Por cuánto? Por 1.587.000 pesos, que fue lo que pagamos. 1.587.000 pesos, correcto. Y cerramos esta cuenta aquí y con la línea gruesa para indicar de que ya no va a haber más operaciones con esa cuenta y esa subcuenta. Y en el debe, ¿verdad? Entonces vamos a anotar, ¿sí? 1.587.000 pesos. Vamos aquí, pues para que no nos perdamos de pronto, pues ustedes apenas están comenzando en esto, vamos a colocar esta barrita aquí también, ¿sí? Para que ustedes se guíen, ¿sí? No vayan a decir que está haciendo el profe allí. Listo, aquí está en el debe y en el haber. Y ahora, ¿de dónde salió el dinero? Pues salió ¿de dónde? Del banco. ¿Por qué? Porque dice que se pagó ¿con qué? Con un cheque. Entonces, ¿dónde está el dinero en banco? Entonces está aquí en una cuenta que se llama 1110 Bancos, 111005 Moneda Nacional. Vamos a copiarnos esto de aquí, esa partecita, para no volver a escribirla. ¿Y cuánto pagamos? 1.587.000 pesos, ¿verdad? Entonces aquí, sí, cerramos, 1.587.000. Las cuentas, banco es una cuenta real de activo que se inicia y aumenta por el debe y disminuye por el haber. En este momento estamos pagando, luego entonces está disminuyendo, ¿sí?, el dinero que teníamos en el banco. ¿Sí? Entonces aquí cerramos, ¿verdad? Colocamos la doble línea inferior aquí debajo, ¿sí?, para indicarnos que hasta allí llega esa operación. Y aquí pues utilizamos esta autosuma para indicar, ¿sí? Fíjense que del lado izquierdo sumó 1.587.000 y del lado derecho también sumó 1.587.000. Copiémonos este escrito aquí, totales, ¿sí? Y ¿cuál es el concepto? Entonces, ¿para qué nos sirvió eso? Para registramos la cancelación del valor del arriendo del mes de enero. Correcto. Entonces ya, fíjense que allí ya hicimos 3 registros en cuentas en asientos horizontales, ¿sí? Y ustedes pues pueden darse cuenta que es sumamente sencillo. Bien, jóvenes, entonces de esa manera, ¿sí?, hicimos estos registros para que